Por eso nuestro proyecto, gracias, por eso nuestro proyecto de exploradores lo estamos trabajando con Marte, porque nuestro querido amigo, ¿cuál es nuestro querido amigo que quiere viajar a Marte? Bueno, llevar gente a Marte. Elon Musk. Nuestro querido amigo Elon Musk quiere plantearse ese proyecto y tiene una serie de empresas. Entonces, digamos que es algo que ya está mucho más latente. Por eso la película que nosotros vimos, ¿cierto? Eh, de Martian, nos va a permitir, digamos que ver por lo menos qué condiciones son necesarias. La película que vamos a ver hoy, mm, digamos que eh, puede ser, digamos, muy importante para entender también lo de los viajes en el espacio, eh, sobre todo con las distancias, cómo es que la película lo plantea. Pero pues digamos que hay muchas diferencias. La película de Martian es una película muy nueva, muy nueva. La película que vamos a ver ahorita es una película vanguardia de lo que vamos a denominar la ciencia ficción, ¿listo? Es decir, ojo con este dato, es una película de 1968, ¿listo? Esta película. ¿Por qué es importante el año? Pues porque en ese entonces se creía que en el 2001 ya los viajes en el tiempo iban a ser supremamente rápidos. Recuerden qué estaba pasando en el 68, en el mundo, qué estaba pasando, en qué proceso histórico estábamos. El de las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas. No, en el 60. No La estoy mal. película es del 68, obviamente. O sea, la película es de 1968, basada en un ¿Guerra libro. Mundial? ¿Qué guerra? Guerra Algunos, Fría. exactamente. Te Fría. gané, compa. Algunos dicen, algunos autores dicen que se podía catalogar la Guerra Fría como la Tercera Guerra Mundial. Se podría catalogar la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque si bien no hubo un conflicto directo entre Estados Unidos y Rusia, sí generaron muchas guerras, como cuáles, como la división de Alemania por la mitad, la división de Corea en la mitad, la guerra de Vietnam, ¿cierto? O sea, fueron fuertes conflictos lo que pasó pues en la Cuba comunista también. Fueron marcos de guerra de la Guerra Fría. Sin embargo, con la Guerra Fría pasó algo muy importante y fue los avances científicos. O sea, la Guerra Fría tuvo exagerados avances científicos y ¿en qué año llega el hombre a la luna? El humano a la luna. No sé, profe, así me corcho. 1969. Les voy a contar una historia, muchachos. Les voy a contar una historia. Para los que crean en teorías de la conspiración, esto les va a ayudar mucho. Hablen voz de abuelito para que se note más chévere. ¿Vale? Una historia muy, muy antigua. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Pa, pararán, fa, fa, parararar. No, mentiras. Eh, Profe, por- espere, pongo la intro de Star Wars. pero entonces esperé dejo de grabar porque me bajan el video, papu. Voy a seguir grabando porque Snyder no la consigue. El autor del libro creía que el pensamiento humano o el desarrollo del humano para el año 2001, ¿cierto? Ya iba a ser tan Sí. alto que íbamos a tener viajes en el tiempo, en el espacio, perdón, que íbamos a tener viajes espaciales. Ahora, estamos en el año 2021, ¿no? Y eso no ha acontecido pues de tal manera como lo plantea la película, ¿no? ¿Qué plantea la película? La película plantea cosas que en este momento está pensándose Elon Musk y es algo así como los viajes interplanetarios. Eso es más o menos lo que plantea un poco la película. Sin embargo, pues tiene elementos un poco más complicados. ¿Listo? Listo. A ver. mm, ¿Cómo se hace para compartir sonidos, Naida? Profe, tiene que dejar de compartir pantalla.
Pero o sea, antes de darle compartir, si no le doy al principio, ahí abajo aparecen como dos cositos, se le da compartir sonido o compartir Profe, sonido, no solamente. si quiere, yo le pongo la música de Ya Star la, Wars. la tengo. O sea, solo que La sinapsis ha permitido crear muchas cosas. Hay algo que a mí me gustaría comentarles rápidamente, y es que, bueno, por ejemplo, yo en la maestría estoy trabajando mm, cómo lo biológico creó lo social. O sea, hay un autor que se llama Edgar Morin, y él habla de las ideas como si fueran también seres vivos, ¿sí? Pero las ideas surgen de nuestro sistema nervioso, de nuestro sistema de pensamiento. ¿Qué es una idea? Es una forma de pensamiento que se replica en el tiempo. Por ejemplo, cuando nuestro amigo Juan José nos dice que en un futuro quiere ser médico, entonces él tiene una idea que está perdurando por el tiempo, pero esa idea funciona como un ser vivo. Es una idea que se alimenta, que necesita nutrirse y que se va replicando en el tiempo, ¿sí? Entonces, miren que nosotros los humanos, a partir de nuestra interacción con sistemas nerviosos, con nuestras neuronas del sistema nervioso, eh, podemos crear interacciones que nos van a permitir vivir. Asimismo, hay un texto que se lo recomiendo mucho. Ya no lo tengo porque lo regalé. Lo he leído, lo leí como unas 8 veces. Y ya era el momento de regalarlo. Hay veces donde es bueno regalar textos, ¿listo? Y ya lo hemos visto, ¿listo? Yo ya se los he leído. Creo que a comienzo de año. Y Juan. El hombre en busca del sentido. ¿Sí se acuerdan? Es un libro, eso lo hablamos, creo que a Profe, comienzo de ¿vas año. a compartir pantalla para verlo? Estoy buscándolo, ya les comparto, ya les comparto. Ah, ok. Este libro del hombre en busca del sentido, que yo se los leí a comienzo de año, que era la historia de Víctor Frank, que era un señor que había vivido en campos de concentración y logró sobrevivir. No, profe. En una No, dirección de curso, o el año pasado, o algo así, lo leímos, en una dirección de curso que hablamos de los campos de concentración de Auschwitz, como este. pues, no me acuerdo, profe. No me Eh, acuerdo. bueno, la cuestión es que él dice que llega a un punto donde hay algo que a un humano le hace tener el sentido para poder vivir. ¿Y ese sentido cuál es? El mismo humano lo escoge. Por ejemplo, Víctor Frank llegó a esa conclusión porque, bueno, él era un psicólogo y psiquiatra muy reconocido cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, era un alemán judío y Estados Unidos le ofrece asilo político. Él se va con su esposa. Sin embargo, estando allá en Estados Unidos, se entera que sus papás los encierran en campos de concentración y él se devuelve a buscar a los papás y la esposa que era alemana, no era judía, se hace pasar por judía para entrar a los campos de concentración. Todos mueren, menos él. Todos mueren, menos él. Sin embargo, él ¿Y él dice, por qué no murió? porque ahí es donde él desarrolló la teoría. Él lo mantuvo vivo, porque él duró muchos días sin comer, casi muere obviamente su cuerpo, pero lo que lo mantuvo vivo fue la idea de pensar en que su familia todavía estaba viva. Entonces, digamos que algo que nos muestra Víctor Frank es que si bien nosotros podemos tener algo biológico, también creamos algo, nuestras neuronas crean algo que nos permite, llámese, no sé, esperanza, creencias, lo que sea, Fue. como fe, como ustedes quieran llamarlo, pero hay algo que nuestro sistema nervioso creó que nos permite sobrevivir. Obviamente, eso está profundamente relacionado, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de el tálamo y el hipotálamo, que por eso fue que empezamos a hablar de eso, ¿no? Miren el hipotálamo. Permite el control de supervivencia, ingesta, la temperatura, o sea, la fiebre, cuando nos da fiebre, cuando mantenemos nuestra temperatura corporal. Si hay defensa, permite activar neurotransmisores como la adrenalina, ¿cierto? Cuando hay excitación, etcétera, el hipotálamo también lo controla. Entonces, mire que cuando hablamos de este texto, nosotros los humanos, obviamente los otros animales también tienen instinto de supervivencia,
Pero nuestro instinto de supervivencia, el de los humanos, está ligado a nuestras experiencias como tal. Es decir, a Víctor Frank lo mantuvo vivo la idea de pensar que su familia estaba viva. Ellos ya estaban muertos, pero él se negaba a la idea de que estuvieran muertos. Si él hubiera aceptado de pronto la idea de que ya estaban muertos, seguramente no hubiera sobrevivido. Pero nosotros tenemos muchas cosas que nos permiten. Por ejemplo, hay algo muy importante que nosotros lo llamamos los sueños. O sea, yo en un futuro quiero ser X o Y cosa. Y eso también nos permite a nosotros mover. Cuando hablamos de la ciencia ficción, por ejemplo, cuando hablamos de la película The Martian, lo que nosotros vemos es un humano pensando cómo podría ser un viaje o la vida al Marte, cómo podría ser. Y eso nos permite tener mucha imaginación. Y la imaginación es lo que permite crear al hombre cosas. Por eso el humano ha llegado acá, porque ha podido imaginar. ¿Listo? Ahora, vamos a ver este fragmento de esta peliculita. Profe, Pero pero ahí, ¿por qué pone 2 horas 28? de pronto le cortan los créditos, papá, de pronto. De pronto que en este solo le cortan los créditos. Entonces, vamos a ver este Pero créditos de fragmentico. 20 minutos. Sí, eso le iba a Sí, decir, claro. créditos de 20 minutos. Claro, si ustedes miran películas, por ejemplo, basadas en la vida real, son películas con créditos muy cortos, porque se basan en hechos reales. Pero si ustedes ven películas de ciencia ficción, por ejemplo, si ustedes no se vieron, eh, no sé, cualquier película de Pixar, cualquier película de Avengers, la serie Sí. de WandaVision, por ejemplo, los créditos eran casi de 10 minutos. Y en una película de ciencia ficción suelen ser hasta de 15 minutos créditos de la cantidad de trabajo que le meten. ¿No? Ah, Listo. Ahora, vamos a ver este fragmento de la película. Ustedes van a escribir en su... O sea, no van a hacer un resumen. ¿Listo? No van a hacer un resumen. Van a ver detalladamente la película hasta el punto que les diga. Y en ese aspecto van a escribir qué fue lo que hizo al hombre desarrollar una sinapsis más compleja. ¿Listo? Entonces, véanlo, juiciositos, y al final respondo preguntas porque se van a confundir en un punto, ¿listo? Y esa es la idea, que se confundan. Que su área de Wernicke funcione. Y su área de Broca. ¿Listo? Confío en ustedes. Esa era la idea. bastante, profe. O sea, literalmente mi cabeza está explotando en este momento. Y eso que eso no es nada para lo que pasa más adelante, que es más confuso. O sea, mi cabeza estaba, pero Miren, este es el pedazo más confuso de toda la película. Este. De todo el pedacito que vimos, ¿no? Este. profe, ¿sabe yo con qué lo relacioné? ¿Mm? Con los neolitos que cayeron. ¿Se acuerdan? Monolitos. Monolitos, yo es que neolitos. Profe, es que Profe. yo... Ujú, ujú. Solo sé que esa escena hasta el 2005 la volvieron a utilizar para la película de Charlie la fábrica de chocolate. Sí, con Charlie la fábrica de chocolates hacen esto, un homenaje con esta película, un homenaje, ¿no? Laura Pinzón dice, sí, profe, yo no entendí casi nada. Claro, ¿qué es lo que nos están mostrando acá? Es la perspectiva del autor, donde nos muestra cómo fue que el humano empezó a manejar herramientas y empezó a dominar, ¿sí? ¿Listo? Ahora, eh, entonces digamos que en ese momento eh, nos ponen esta cosa acá, un monolito. El monolito es la forma de decir, obviamente lo relacionan con la luna, con el sol, ¿cierto? Con la alineación de los astros, para decir que eso fue lo que permitió al humano desarrollar herramientas y comer carne.
En esa época se creía que fue la carne y el manejo de herramientas lo que hizo al humano pensar. Ahora se cree que, claro, eso ayudó, pero principalmente fue que Profe, ¿puede repetir, por favor? que en esa época se creía que fue el comer carne y el manejo de herramientas lo que nos hizo pensar. Pero actualmente, yo creo que ustedes lo han visto en sociales, de pronto, se cree que lo que realmente nos hizo pensar fue, Las guerras. no. O sea, en esta película no lo muestra, porque en esa época no se creía. Pero lo que se cree que realmente nos hizo pensar fue el tiempo libre que nos dio el fuego. Cuando se descubre el fuego, el humano y ya manipular herramientas, lo que hizo fue prender bosques enteros y ella quemaba la carne y todo lo que fuera a su paso. Y eso le permitió tener tiempo libre para especializar su comunicación. Los otros seres vivos están todavía, incluso hoy día, ocupados en qué van a comer, cuándo van a comer para poder sobrevivir. ¿Estamos? Entonces, eso hizo que nuestra sinapsis se dedicara solo a especializarse en el sistema nervioso más que en los otros sentidos o en los otros órganos. Bueno, muchachos, entonces, hasta acá dejamos y terminamos la próxima. ¿Listo? Esta tarde les subo el videito de cómo va a ser la exposición para la otra semana. No lo subí ¿Sobre ayer, qué? estaba un poco enfermito. Vamos a hablar de hormonas y neurotransmisores, ¿listo? Y no, me vuelvo a Listo. conectar con Delgadito y Oyola para cuadrar el este. Listo. ¿Listo? Listo.